Gracias a mi discapacidad me he dado cuenta de que hay personas que no hacen un montón de cosas porque se piensan que no pueden y en realidad sí pueden. Yo me dije a mí misma, Paulina, vos tenés unos límites muy claros, muy reales debido a tu enfermedad. ¿Vas a permitir que además tus miedos, preocupaciones, inseguridades, vergüenza te limiten aún más? No. Aunque suene paradójico, mi discapacidad visual me ha hecho ver por activa y por pasiva que los límites más grandes de mi vida no son visibles, sino mentales. Y por eso en este video te quiero ayudar a vos, más allá de que tengas o no tengas una discapacidad o cualquier enfermedad, a distinguir entre limitaciones objetivas y limitaciones subjetivas. Porque te juro que esto es una lección de vida útil para todo el mundo. Lo primero, les voy a dar un poco de contexto y les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste mi enfermedad. La retinosis pigmentaria es una enfermedad visual que afecta a la retina, es degenerativa y se compone de diversos síntomas. Entre ellos, los más destacados son la ceguera nocturna. En ambientes de baja o poca luz nos cuesta muchísimo ver, como puede ser, por ejemplo, una montaña o un campo alumbrado por la luz de la luna. Negritud absoluta. Campo visual reducido es otro de sus síntomas característicos que hace referencia a la amplitud que nuestros ojos alcanzan a ver cuando miramos un punto fijo. Si vos, por ejemplo, estuvieses delante de mí a la distancia de la cámara, que es un brazo, y yo te estuviera viendo un ojo, solo te estaría viendo ese ojo, no te estaría viendo el movimiento de las manos, ni el movimiento de la boca, podría intuir un poco tu ceja, un poco la nariz, pero no mucho más. Es decir, en lugar de ver con toda esta amplitud con la que ustedes ven, nosotros vemos un poquito así. Visión en túnel, como habitualmente se le llama. Otro de los muy característicos síntomas es la fotofobia, que es sensibilidad a la luz. Por ejemplo, si yo estoy en una playa y es verano y hay una toalla de color amarillo, beige, yo seguramente no la vaya a distinguir de la arena. No sea capaz de contrastar, porque lo veo todo como muchísimo más blanco. Por eso muchas veces uso lentes de sol en diferentes entornos. Entre otros detalles, no distinguimos los colores, pérdida de agudeza visual con el tiempo y una cosa muy importante que creo que está relacionada con la fotofobia, los cambios de luz. Tardamos mucho en adaptarnos a los cambios de luz, 3 minutos, 5 minutos, no lo sé muy bien. Pero por ejemplo, yo estoy en mi casa y hay una luz determinada. Salgo a la calle y tardo un rato en que mis ojos se acomoden al máximo posible. Lo que ustedes tardan un segundo, bueno, nosotros tardamos un poquitito más. Esos son los síntomas de la retinosis pigmentaria a grandes rasgos, ya les digo, hay más, pero bueno, son los más característicos. Y son lo que yo he denominado como limitaciones objetivas. Estos síntomas son reales, actuales, me acompañan en mi día a día y me generan dificultades o limitaciones en mi vida diaria. Dificultades que hoy en día no depende de mí cambiar, a las cuales me tengo que adaptar, tengo que aceptar y tengo que integrar, tratando de compensarlas y adaptarlas. De esta forma, yo he logrado hacer cosas que otras personas, sin una condición tan clara o sin límites objetivos, creen que no pueden hacer. Como por ejemplo, irme a vivir completamente sola a un país de lengua extranjera. Hay mucha gente sin un límite objetivo que no se atreven a hacer este tipo de cosas, porque les da miedo, creen que son incapaces, piensan que todo va a salir mal. Y ahí es cuando estamos hablando de las limitaciones subjetivas, que son, entre comillas, las que nuestra propia cabeza crea. Los miedos, las preocupaciones, las inseguridades, la vergüenza son las que nosotros internamente le añadimos a nuestro límite objetivo, que son en las que efectivamente podemos trabajar. Y es increíble cómo estas últimas pueden condicionar las primeras y hacer que nuestros límites objetivos sean muchísimo más grandes de lo que en realidad son, sean más incapacitantes y más limitantes. Te pongo un ejemplo muy claro relacionado con mi discapacidad visual. Ponele que yo todas las mañanas tengo que salir de mi casa para tomar el tren. Y en ese camino de mi casa al tren me choco con una señal o cualquier cosa porque no lo vi. Límite objetivo, barrera visual. Obviamente esa circunstancia me va a generar algo internamente. Me va a poner nerviosa, me va a dar vergüenza o me voy a sentir mal, me voy a penar, me voy a recordar que tengo límites, que mi vida puede ser muy complicada. En fin, un montón de cosas que mi cabeza va a empezar a pensar, evidentemente. Si yo entro en un bucle negativo de tirarme abajo, me voy a estar limitando subjetivamente, porque además de tener una barrera visual, le estoy añadiendo el miedo, la preocupación de volver a chocarme. Estoy condicionando además mi día y mi propia vista, que puede empeorar
si yo a nivel psicológico no estoy tranquila. Es decir, cómo yo perciba mis propios límites objetivos me va a condicionar. Entonces, si yo los percibo constantemente de una manera negativa, eso es la limitación subjetiva, voy a agrandar mi límite objetivo y al día siguiente voy a ir nerviosa porque puede que me vuelva a chocar con la persona o me vuelva a chocar con esa señal. Le estoy haciendo a mi cerebro registrar una nueva información, que no es que únicamente tenga el campo visual reducido y esto me provoque chocarme con las cosas, sino que chocarme con las cosas además me genera miedo, vergüenza, preocupación. Por lo tanto, es mejor evitar chocarme con las cosas. Así que no voy a salir a la calle porque tengo una discapacidad. Estoy permitiendo que mis límites subjetivos condicionen y redefinan mi límite objetivo. Y tengo que encontrar la forma de ser lo más objetiva posible y entender que sí, que a veces me chocaré, pero no me va a pasar siempre. Y tengo que trabajar en todo eso que me genera chocarme. Esos miedos, esas preocupaciones, esa vergüenza, mejorando mi diálogo interno, tratando con naturalidad lo que me ocurre, comprendiendo de manera lógica incluso que yo me choco porque tengo una discapacidad visual. Pero eso no me va a impedir salir a la calle. Que, ojo, los límites subjetivos siempre van a existir porque no somos de acero. Pero el punto está en hasta dónde te permitís entrar en todo ese bucle. Al principio del video les dije que hay mucha gente que cree que no puede hacer cosas que en realidad sí puede hacer, porque se limitan subjetivamente, ya que no todo el mundo tiene límites objetivos. No todo el mundo tiene una condición que interfiere en su día a día, como puede ser una discapacidad. Pero todo el mundo tiene límites. Si vos a tu cabeza no le permitís seguir, profundizar en todo eso, vas a estar limitado de una manera muchísimo más real por tus límites objetivos. Y si en tu caso no son límites objetivos, significa que has permitido que tus límites subjetivos lideren tu diálogo interno. Pero hay buenas noticias. Sobre los límites subjetivos podemos trabajar, se pueden modificar. Y si vos tenés límites objetivos, como yo, tenés una discapacidad o una enfermedad, o algo que no puedes modificar y que hoy en día te afecta, tu trabajo consiste en aceptar tus límites objetivos, no luchar contra ellos y, de nuevo, trabajar en tus limitaciones subjetivas para que tus límites objetivos no sean más grandes de lo que en realidad son. Así que, tengas o no tengas límites objetivos, te dejo una tarea. Identificar cuáles son las limitaciones subjetivas que en tu día a día te impiden hacer cosas que en realidad sí podés hacer. Y ya está. Ese es uno de los grandes aprendizajes que me dejó la retinosis pigmentaria. O sea, que me ha dado. La verdad que yo he entendido muchas cosas a través de mi discapacidad. Porque yo me daba cuenta cómo afectaba mi pensamiento en mi límite real. Nos vemos en otro video. Si quieren que les siga compartiendo enseñanzas que me ha dado la retinosis pigmentaria, déjenmelo en comentarios porque tengo un montonazo. ¡Chao!